Muchas gracias por la presentación. Como se señala, vamos a continuar el día de hoy. Vamos a desarrollar la segunda sesión de este curso activo fijo, principales reparos recurrentes, ¿correcto? El día de ayer hemos trabajado todo lo concerniente al activo fijo propiamente. Vimos la noción de activo fijo, el análisis contable tributario. Luego incidimos sobre el tema de la acreditación, ¿correcto? Luego hemos visto sobre el reconocimiento, ¿no? El tema del reconocimiento y también luego decantamos en el tema de costos posteriores, que es un tema muy, muy interesante. Luego sobre ya la evaluación propiamente dicha. Dentro de esa dinámica hemos estado desarrollando el análisis contable tributario, ¿no? En esta materia. Recuerden que ayer desde el inicio señalamos que de acuerdo a la casuística jurisprudencial, las sentencias en casación, los criterios del Tribunal Fiscal y SUNAT, es válido recurrir a las normas contables, pero bajo una aplicación supletoria, ¿no? Aplicar en forma supletoria las NIF, en tanto no se opongan a la legislación del impuesto a la renta. Y dado el enfoque del curso que está orientado a reparos, hemos desarrollado sendas criterios, o sea, hemos presentado sendos criterios del Tribunal Fiscal y SUNAT que abordan o ahondan sobre esta materia, ¿no? Que siempre hay problemática, controversias entre el contribuyente y la SUNAT. Comentábamos que aun cuando el contribuyente y la administración tributaria apliquen las normas contables para un determinado supuesto, se puede llegar a resultados distintos. Entonces, en una fiscalización en este rubro siempre se presentan contingencias tributarias, lo cual es importante considerar quizás en un tema de una cultura tributaria preventiva, ¿no? En forma previa, sin perjuicio de que en un proceso de fiscalización, pues el contribuyente tenga que presentar los documentos, los descargos respectivos, ¿no? Para acreditar o validar las operaciones realizadas. Para la sesión de hoy, como se anunció, vamos a desarrollar lo concerniente a el tema de la depreciación. Este supuesto es la segunda parte sobre activo fijo, ¿no? El supuesto de la depreciación, donde vamos a ver también esa dinámica contable tributario con casuística jurisprudencial. Luego que veamos depreciación en términos generales, vamos a entrar a la materia de casuística jurisprudencial. Vamos a abordar sobre dos informes de SUNAT recientes muy importantes que se han emitido de la materia. Y luego vamos a ver el tema del registro de activos fijos, que también es controversial ahí. Luego posteriormente vamos a tratar sobre los bienes obsoletos o fuera de uso. Y finalmente, ¿no? En la última parte del curso, algunos minutos, incidiré sobre una referencia a los regímenes especiales de depreciación 2023, ¿correcto? Considerando la reciente publicación de su reglamento. Sobre esa base, entonces, vamos a iniciar el curso. Como siempre, de acuerdo a la dinámica, siéntanse libres de formular sus comentarios o consultas vía mensaje, o también pueden hacerlo por audio, ¿correcto? Bien, el primer tema dentro de esta temática de la depreciación, lo que debemos apreciar o observar en primer lugar está referido a la depreciación contable versus la tributaria, ¿no? Versus la tributaria. Vamos a incidir ahí en este primer bloque sobre los aspectos principales a tener en cuenta como un tema de visión general. Y luego sobre esa presentación general ya desarrollamos o entramos en materia en algunos tópicos en específico. Y en la práctica, en lo que he podido yo observar en mi experiencia, en algunos supuestos observo que en las empresas se tienden por lo general a determinar, calcular la depreciación en función a la regulación tributaria y se registra contablemente de acuerdo a esa aplicación. Ahí debemos, siempre me permito señalar e incidir
que contablemente estamos obligados a aplicar las normas contables. Entonces, la depreciación se debe calcular y determinar en función a la NIC 16 y luego conciliar o analizar su efecto a nivel tributario, verificar si subyacen diferencias y, de ser el caso, cómo tratarlas, ¿ok? Pero no deberíamos contabilizar la depreciación tributaria, y que en ciernes se centra dentro de esa materia de contabilidad o tributarizar la contabilidad, ¿no? Que es un tema que genera preocupación a nivel contable, ¿ok? Entonces voy a presentar primero los requerimientos que subyacen en la NIC 16, y lo que les puedo mencionar es que es un tratamiento similar bajo NIF para pymes, ¿no? Bajo NIF para pymes, entonces ténganlo en cuenta. Sea NIF para pymes o NIC 16, no se advierten diferencias, es un tratamiento, como les digo, que es similar, y por ende lo que analicemos ahora bajo la NIC 16 también resulta pertinente considerar para aquellos contribuyentes que estén obligados a aplicar la NIF para pymes. Entonces, ¿cuáles son o qué se entiende por depreciación? La definición que se da en la norma contable es que corresponde a la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, ¿correcto? ¿Cuáles son las estimaciones que debemos tener en cuenta para efectos de calcular o determinar la depreciación contable bajo NIC 16? Las estimaciones es en principio la base depreciable, o conocido determinado también como el importe depreciable. Ese importe depreciable está dado en principio por el costo, ¿no? O también puede ser un importe que lo sustituya. Por ejemplo, si la empresa opta por medir posteriormente a valor razonable bajo la revalorización o revaluación voluntaria. Entonces, ahí la base depreciable o el importe ya no sería el costo, sino el valor, ¿no? Revaluado, ¿ok? El valor revaluado. Ahora, sobre el costo o el valor revaluado, también lo que se señala en la NIC 16 es que habrá que disminuirlo en su valor residual. El tema del valor residual cobra importancia o relevancia según determinadas industrias o sectores y por tipo de activos, no es en general. Por eso la NIC 16 señala que ese valor, si es insignificante, no se toma en cuenta. Hay algunas industrias, sí, por ejemplo, en el tema del sector construcción, quizás inmobiliarias, en el sector transporte también, podría ser que exista un valor residual importante, y sobre ello habrá que deducirlo para efectos del cálculo de la depreciación contable. ¿Cómo podríamos considerar o apreciar el tema del valor residual en la práctica? Recordemos que el uso del activo, ¿no? O el activo se destina a la generación de beneficios económicos, y cómo un activo fijo incide o participa en la generación de beneficios económicos a través de su uso o de su explotación. Entonces, por eso es que la depreciación, ¿no?, se estima o se determina en función a su vida útil. Pero, ¿qué ocurre si, de acuerdo a la industria, la empresa tiene programado utilizar el activo en un determinado número de años y luego enajenarlo o venderlo? Entonces, en ese caso, la recuperación o los beneficios económicos no van a fluir solo por el uso o la explotación, sino también a través de su enajenación o su venta. Con eso se vincula el supuesto de valor residual, es decir, aquel valor que se estima se puede recuperar, ¿no?, luego del uso estimado del activo. Por eso es que no se deprecia esa parte del valor residual, porque no se va a destinar al uso, sino se va a recuperar a través de otra forma o modalidad, como sería su enajenación. Por eso les digo que eso para determinadas industrias o sectores, no necesariamente para todas las empresas. Ese es un primer supuesto. El otro rubro está vinculado con estimaciones para depreciar, y que es sumamente importante, está referido a lo que es la vida útil, ¿no? A la vida útil que se sustente en una estimación,
y que debe ser, según la NIC 16, es obligatorio que se revise anualmente. Tanto la vida útil como el valor residual tiene que ser revisado anualmente. Y si se advierte una variación significativa, ¿no?, habrá que tratarlo como un cambio en una estimación contable. Pero el tema de la vida útil es fundamental, porque en función a ello se determina, ¿no?, se determina o incide en el cálculo de la depreciación. Y de acuerdo a los factores que tenemos, o según los factores para determinar la vida útil que orienta la NIC 16, sin duda uno de ellos corresponde a su uso o explotación, pero no es el único. También existen otros factores como es la obsolescencia técnica o comercial, en los periodos de paralización que puedan haber, el tema del desgaste, correcto, también el programa de mantenimientos que se le pueda dar al activo de cara, ¿no?, a que funcione o sea útil durante un determinado lapso de tiempo. Entonces, este supuesto de la vida útil es justamente donde ya nos distingue entre lo contable versus lo tributario, porque para fines tributarios, pues, podríamos ver o apreciar que propiamente no se menciona vida útil, ¿no? Como luego vamos a revisar y como ustedes saben, a nivel tributario se fija un porcentaje máximo, pero propiamente no existe o no se define una vida útil como tal bajo la mirada de la NIC 16. Y el otro aspecto o factor importante para determinar la depreciación está vinculada con los métodos, ¿ok? El modelo según el cual se van a consumir los beneficios económicos, ¿ok? Y nuevamente, ¿no?, en la práctica, el que suele utilizarse con mayor frecuencia está o corresponde al método de línea recta, pero no necesariamente es el único ni debe ser utilizado. Es más, nuevamente, para fines tributarios no se determina un método, no se regula un método. Entonces, el método está en función al uso que se va a hacer al activo, ¿no? Puede ser en función al tiempo, según el tiempo, y ahí se toma en cuenta, por ejemplo, el método de línea recta, pero también puede ser en función al uso o explotación unidad, por ejemplo, el método de unidades producidas. Si se trata de una empresa de transportes, por ejemplo, sus vehículos, podría ser en función a los kilómetros recorridos, ¿no?, entre otros supuestos. Entonces, el método puede ser en función al tiempo, en función a unidades producidas, entre otros factores, ¿okay? Con ello determinamos la depreciación contable. Nuevamente incido, según lo que mencionábamos ayer, para fines contables se utilizan estimaciones, juicios y criterios. Y dentro de esta mirada integral que estamos realizando de la depreciación, debe tenerse en cuenta, ¿no?, que la estimación de la vida útil, inclusive, ¿no?, definir el método de depreciación, no debe ser o no debe ser determinado, definido por el área contable. La vida útil requiere el apoyo, el análisis técnico, ¿no? Hay algunos activos que son sumamente especializados y respecto de los cuales el área técnica correspondiente a través de un informe tendrá que definir, ¿no?, esa vida útil, en la forma como se va a explotar o usar, que coadyuve a definir, ¿no?, o finalmente al área contable a determinar esa depreciación. Eso también es un tema importante a tener en cuenta. Sobre esta base, sobre esta mirada, hacemos luego ya el análisis a nivel tributario, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para fines tributarios? Las condiciones o requisitos, ¿no? Lo primero, recuerden lo que tratamos el día de ayer, es que los activos deben destinarse a la generación de rentas grabadas o al mantenimiento de la fuente, ¿no? A la generación de rentas grabadas o mantenimiento de la fuente. Ese es el punto de partida. Antes de analizar o evaluar si la depreciación contable supera o no a la tributaria y otros requisitos, lo primero es el uso del activo, que el activo esté acreditado, que se acredite el tema de la titularidad y también su uso, ¿correcto? Para la generación de rentas o mantenimiento de la fuente. Superado ese primer requisito, luego lo que mencionaba, ¿no? No existe una vida útil a nivel tributario que se haya definido, no se dispone ni prohíbe respecto al método de depreciación a emplear. Lo que sí a nivel tributario existe es que se ha fijado un porcentaje máximo de depreciación anual permitido, ¿correcto?
Ello implica que se admita la depreciación contable inferior o hasta dicho importe. Y la otra condición, y que vamos a analizar ahora, está referida a que debe encontrarse registrada contablemente en el ejercicio que se impute como deducible. Estas dos condiciones, porcentaje máximo y registro contable o que la depreciación esté contabilizada, no se aplica en aquellos supuestos de depreciación establecidos en leyes especiales, ¿no? Como sería arrendamiento financiero, los regímenes especiales de depreciación, entre otros supuestos. En esos casos no se aplica este supuesto de porcentaje máximo ni depreciación contabilizada. Luego la otra condición es que para el caso de edificios y construcciones, ahí sí se trata de un porcentaje de depreciación fijo que corresponde al 5% y no se exige el requisito de la contabilización. ¿Okay? El porcentaje de depreciación es fijo, y 5%, y no se exige que se encuentre contabilizado. Además, a nivel tributario, no se aceptan depreciaciones que correspondan a ejercicios anteriores, ¿sí? Ni ajustes a esas depreciaciones de años anteriores. ¿Okay? No se acepta esa depreciación de años anteriores. Si contablemente por A o B se omitió registrar la depreciación contable en un ejercicio, nosotros sabemos que a nivel contable lo corregimos, por ejemplo, al año siguiente aplicando la NIC 8. Si el error es significativo, utilizamos pues o afectamos a los resultados acumulados, ¿no? Porque es un error de años anteriores. Pero a nivel tributario, esa depreciación ya no puede ser deducida. Y no puede ser deducida ni como depreciación ni vía costo computable, por ejemplo, si se enajenara, ¿no? Luego también vamos a ver un informe, un criterio de SUNAT interesante sobre el particular. El otro supuesto es que cuando los bienes del activo fijo solo se afectan parcialmente a la producción de rentas gravadas, la depreciación se efectúa en la proporción correspondiente, ¿ok? No es una afectación parcial a nivel del uso, sino a nivel de la producción o generación de rentas gravadas. Si se diera ese caso, la depreciación solo se va a deducir en la proporción que está destinada a renta grabada. Y la otra condición o requisito es que debe llevarse el registro de activos fijos. Desde el vamos, aprecien y observen este supuesto. Un requisito es la depreciación contabilizada y otro requisito es el control que se exige o se requiere vía el registro de activos fijos. Sobre ello ahora vamos a hacer el análisis respectivo, vamos a ver lo previsto en la LIR, su reglamento, criterio jurisprudencial e informes de SUNAT y también algunas casaciones si corresponde. ¿Correcto? Analizamos entonces en principio sobre esas reglas sobre el destino de la depreciación, tanto contable como tributariamente. ¿Okay? La depreciación, nosotros debemos observar que a nivel contable puede ser costo o gasto. El costo es de que cuando los activos, ¿no?, que se someten a depreciación se destinan a la producción de otros bienes, producción, construcción o fabricación o también desarrollo. Entonces, en ese caso, la depreciación ya no es o ya no se considera como gasto, sino como costo. Puede ser costo de producción, costo del activo, de otro activo tangible, costo de un activo intangible, ¿no?, según el supuesto que corresponda. A nivel tributario hemos señalado que se puede aplicar supletoriamente las NIF en tanto no se oponga, y eso es lo que apreciamos aquí, ¿no? También la posibilidad de que sea costo para fines tributarios, se aplica similar tratamiento, y ahí hay una RTF, ¿no? Digamos, la RTF madre, el origen, porque luego hay otras RTFs que han desarrollado un criterio similar. En otros supuestos, es decir, si el activo se destina, por ejemplo, a actividades administrativas, de ventas, en ese caso es un gasto, ¿no? Un gasto del periodo, tal cual está regulado en el literal F del artículo 37 de la LIR y su reglamento. Y el otro supuesto también sobre la depreciación ya es a nivel del costo neto de enajenación o costo computable para fines tributarios, ¿no? Si se produce la enajenación del activo antes de que se encuentre totalmente depreciado, entonces para determinar el costo computable
a nivel tributario se deduce la depreciación que ha sido admitida, la depreciación admitida tributariamente para determinar ese costo computable y finalmente contrastarlo con el ingreso obtenido y determinar la renta bruta. ¿Okay? Ese es el destino de la depreciación. Y miren que sobre esa base aquí hay un caso muy interesante que se desarrolló en una jurisprudencia del Tribunal Fiscal sobre los activos adquiridos en leasing o en arrendamiento financiero destinados a la producción. También fue materia de un reparo, una controversia entre el contribuyente y la administración tributaria. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos que cuando se adquieren bienes en arrendamiento financiero, a nivel tributario se puede optar, ¿no? Se puede tomar una depreciación lineal acelerada, ¿no? En función al tiempo del contrato. Es un beneficio establecido, ¿no? Y por ejemplo ahí no se exige la contabilización. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si ese arrendamiento financiero, ese activo bajo arrendamiento financiero se destina a producción, al proceso productivo? Y ese es el caso que se analiza aquí. Entonces, en principio, si se opta por la depreciación acelerada, los cálculos se hacen en función a ello. Por ejemplo, si el contrato es de 3 años, el total del costo del activo se puede determinar o se puede considerar esa depreciación a 1/3 por año, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que hizo el contribuyente? Cada ejercicio, la mayor depreciación acelerada la dedujo vía declaración jurada anual. Eso es reparado por la administración tributaria, quien señala que esa mayor depreciación, la acelerada, no debe ir directamente a gasto o deducirse vía DJ en el primer ejercicio, sino que como se destina al proceso productivo debe ser costo, debe formar parte del costo de producción y deducirse luego, ¿no? Cuando se vendan los bienes vía enajenación. ¿Okay? Entonces, ¿el cálculo se determina en función a la depreciación acelerada? Sí, pero esa mayor depreciación cuando se destinan los activos a proceso de producción, construcción, sigue esta suerte, costo de otro bien, aun cuando sea una depreciación acelerada. Entonces, esa mayor depreciación se incluye o se considera como parte del costo de producción, ¿correcto? Como parte del costo de producción y se deducirá vía costo de ventas, ¿no? En el momento que se efectúe la enajenación de los bienes. Esto sin duda en la práctica involucra todo un control específico, ¿no? Vía papeles de trabajo. Primero el control de la mayor depreciación acelerada, ese es el primer punto. Luego el control y que es fuera, ¿no? No es dentro de lo contable porque la depreciación acelerada es, ¿no? Es adicional. Ese control, luego de llevar la parte de esa depreciación acelerada que se va a imputar al costo de los productos y luego, ¿no? Que ya se imputa el costo de los productos, irse, ¿no? Controlarse luego que en el momento que se vayan enajenando los bienes en cada ejercicio, si es que no ocurre en uno solo, ir deduciendo o continuar deduciendo la depreciación, ¿no? La mayor depreciación acelerada vía DJ anual según el ejercicio en el cual se vendan los bienes. Claro, ¿cuál sería el mundo ideal? Que la mayor depreciación forme parte del costo del producto y en ese ejercicio se venda todo el inventario. No habría efecto, ¿no? Pero sabemos que el inventario a veces no se vende todo en el ejercicio, puede quedar un stock para el ejercicio siguiente. Entonces, este criterio jurisprudencial muy interesante y tiene que ver justamente con el destino de la depreciación, ¿okay? Para que lo tengan en cuenta, lo tengan en consideración. Y luego sobre el inicio de la depreciación también hay un tratamiento distinto entre lo contable versus lo tributario. A nivel contable, ¿sí? A nivel contable se establece en el párrafo 55 de la NIC 16 que la depreciación, ¿sí? Que la depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso.
en la fecha, en la ubicación y condiciones para operar. Cuando está disponible para su uso en la